Dios te bendiga en este día. Este día quiero hablar de los pastores que son perezosos en su oficio. No lo hago con una intención de ofenderlos, sino con una intención de que todos reflexionemos qué es lo que estamos haciendo en la posición que Dios nos ha puesto. No es un secreto que existen muchos pastores que no les gusta el estudio de la palabra, que no les gusta el orar, que no les gusta el cuidar de las almas que Dios los puso a su cargo. Recuerda, las almas son de Dios, no son tuyas, pero Dios te puso a cargo de cierto grupo. Entonces hay pastores que son perezosos en cumplir con sus actividades. Tal vez no puedo, no sé, no se me viene a la cabeza ningún motivo en sí directo, pero pues, hay muchos pastores que no les gusta estudiar. Y cuando somos perezosos también es negligente, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado y estar enfocándonos en el estudio de cada predicación. Yo he escuchado testimonios, obviamente no me constan, solo Dios sabe si son verdad o mentira, pero yo he escuchado testimonios de pastores que duran horas o días para preparar un sermón. Cuando digo días no se refiere a las 24 horas, sino que hay pastores que han comentado que el domingo cuando termina la predicación, ese mismo día o al día siguiente empieza la preparación para el siguiente domingo. Pero hoy en día vivimos un cristianismo que muchas veces puede ser fácil, ¿no? Donde el pastor o inclusive el maestro, el predicador al que le toque, abre su Biblia unas horas antes, un día antes del servicio y se pone a buscar un tema. Abre un tema, escoge versículos y comenta lo que se le viene a la cabeza sobre el versículo. Y muchas veces, aunque lo que dice esté bien, no es lo más apropiado. Debemos de tener cuidado y estar estudiando bien la palabra de Dios. Muchas veces hay temas que son más difíciles, hay temas que llevan más a profundidad eh, y requieren un estudio más fuerte, estudiar las palabras del original al presente, hacer un estudio diligente en sí de la palabra. Ahora, yo sé que hay diferentes formas de predicar, ¿no? Las más comunes es la temática y la expositiva. En lo personal me gusta mucho la expositiva porque tomas un libro y empiezas versículo por versículo y no hay forma de desviarte del tema o no hay forma de introducir un tema que a veces no corresponde a lo que Dios quiere. Ahora tampoco digo que está mal la temática, cuando siempre y cuando la predicación temática esté dentro de su contexto y lo que es. Lo que estaría mal es que el tema lo escojas correspondiente vamos a decir, una falta que vistes en alguien o porque le quieres tirar un tema a alguien. Ahora, si es un tema que tú tienes planificado de hace tiempo y coincide con el pecado de una persona, pues bueno, ya fue porque Dios lo quiso. Pero también hay pastores, ¿no? Que muchas veces no se preparan y un día antes, 2 días antes, ven que un hermano anda por ahí mal, que un hermano cometió un error, un pecado, que a veces decimos error por decirlo malamente, porque en realidad no es que haya un error, es un pecado. Entonces muchas veces, ¿qué es lo que hace el predicador? Ve el pecado de una persona y, ay, Dios tocó mi corazón, voy a hablar de eso, cuando muchas veces no es así, muchas veces lo que te movió a hablar del tema fue tu propia carne. ¿Por qué? Porque quieres darle a ver, tal vez tu intención es buena, la intención de hacerle ver el pecado a una persona puede ser buena, pero a final de cuentas no es lo más adecuado. Entonces debes de ser diligente, estar preparando tus temas, tus estudios y bajo esa preparación, pues ya, ahora sí expon la palabra, ¿no? Ahora tú como congregante que me estás oyendo, si tú ves que tu pastor a veces no se da el tiempo para estudiar o tú notas que no estudia lo adecuado, no lo ataques. Ponte a pensar por qué. Tal vez tenga alguna necesidad de tiempo, alguna necesidad en algo. No estoy hablando siempre económico. Tiene algún problema. Ponte a orar por él. Ofrécele tu ayuda. Tal vez a veces hay pastores que solamente tienen su Biblia. Y no lo digo como algo malo, pero a veces se necesitan otras herramientas, un diccionario, tal vez un buen celular a veces para, no digo un celular caro, sino un celular que tengas acceso a internet, donde puedas, un diccionario para ver la palabra, un comentario bíblico, una Biblia de estudio, no sé, tener a lo mejor un buen escritorio donde se pueda poner unas buenas lámparas, tal vez tu pastor como yo usa lentes y sus lentes ya no sirven, tal vez necesita unos nuevos lentes. Entonces a veces atacamos mucho a la persona porque se nota que no se prepara, pero a veces no vemos las circunstancias, ¿no? A veces a lo mejor tiene un problema familiar, tiene algún enfermo por allí, algún problema con el hijo, con la esposa, que no estoy diciendo problemas graves, pero siempre hay algo. Entonces, antes de atacar a la persona hay que ver qué es lo que está pasando.
Y si podemos ayudar, si está en nuestras manos ayudar, pues hazlo, ¿no? Hay personas que a veces están muy bien económicamente en las iglesias y pudieran regalarle un buen libro a su pastor, una buena Biblia, a lo mejor una Biblia con letra más grande, una Biblia, otra versión de otra Biblia para que se ayude, pero a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque pensamos que no es necesario. Estamos hablando cuando el pastor necesita, no nomás hacerlo por hacerlo. Si no necesita una Biblia, tal vez necesita otra cosa, y si no necesita nada materialmente hablando, puedes apoyarlo con tus oraciones, ¿no? ¿Cuántas veces le has dicho a alguien de tus hermanos en la iglesia por allí a solas, no como que fuera un secreto, pero para hacer una buena acción, decirle a uno de tus hermanos, hermano, ayúdeme a orar y ayunar por el pastor, o ayúdeme a orar y ayunar por su familia? Muchas veces no lo hacemos, sino solamente atacamos. Pero bueno, a final de cuentas, si tú, volviendo al tema de hacia los pastores, si tú eres un pastor, un predicador y aceptaste el cargo, pues aceptaste también la responsabilidad de prepararte. Dice la palabra de Dios que tenemos que hacerlo diligentemente, que tenemos que hacerlo no por obligación, tenemos que hacer las cosas por amor. Entonces, cuando tú estudias, no te tiene que pesar el estudio, porque estás preparando el alimento que le vas a dar a las ovejas de Dios que puso a tu cuidado. Entonces, seamos diligentes, seamos aprobados por Dios. Recuerda, dice también la palabra, que no nos hagamos muchos maestros porque tendremos mayor condenación. Entonces, tú vas a dar cuentas por lo que enseñaste, pero también vas a dar cuenta por lo que no enseñaste que deberías de haber enseñado. Hay muchos temas que a veces pasamos por encima porque no queremos tocarlos, porque son controversiales, porque a lo mejor van a lastimar a alguien, pero aún de esos temas que tú tenías que haber dado y no lo diste, vas a dar cuenta sobre eso. Sabes que la Biblia es demasiado amplia, demasiados temas que tratar, y eso implica también demasiado estudio. Entonces no lo digo yo porque yo sea perfecto, no, yo tengo muchas faltas. Hay días que no se nos permite estudiar. Cuando digo no se nos permite es por la propia carne que no te deja. Hay días que lo haces por hacerlo. Entonces, los que estamos en el cargo sabemos que hay mucho desánimo también. No es un secreto, aunque a veces no lo quieramos aceptar. Entonces, eso te hace a veces, muchas veces, faltar en lo que deberías de hacer, en tus estudios, y en acompañarlos sobre todo con oraciones, ¿verdad? Porque una cosa no va sin la otra, debe de ir junto. Entonces, igual vamos a decir también otra cosa, antes de que se me olvide. Cuando tú eres familiar, vamos a decir que vives en la misma casa que un pastor, ya sea que tú seas la esposa, que seas un hijo, que por alguna otra circunstancias de la vida estés viviendo en esa casa, tienes que apoyar muchas veces, dar el tiempo, que se haga el panorama para que la persona pueda estudiar. Muchas veces callar cuando tienes que callar, hablando que no puede haber ruido, que si vas a ver la televisión la veas en otro lugar o en un lugar más bajo, o dar la oportunidad a la persona que se someta a veces 2, 3 horas en un lugar a solas para que pueda estudiar, para orar. Inclusive tú, si eres la esposa, si eres hijos, invitar al pastor a orar, porque recuerda que antes de ser pastor es esposo y es padre también. Entonces eso a veces no lo tomamos en cuenta. Hay ovejas que son muy demandantes, que exigen demasiado, pero dan poco. Ese tal vez sea un buen tema para otro día, ¿verdad? Ovejas que exigen mucho, pero dan poco. Entonces, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, animémonos unos a otros, y eso incluye a tu pastor. El pastor, recuerda que no es más que tú, estamos al mismo nivel, simplemente con un rol dentro de la iglesia local diferente. El pastor no es un Dios, el pastor no está fuera de tu alcance. Dios te bendiga.